Seguimos entonces en Nadie Sabe Cómo, y como decíamos, el clásico de los días viernes, hoy el último viernes que va a estar la mesa de la seguridad, porque a partir de la semana que viene, en abril, esta mesa famosa, tradicional, que tanto material importante aporta a los televidentes y a la sociedad, va a estar los miércoles. Entonces, le damos la bienvenida, doctor José Giacometti, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Adrián Ruiz, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Como siempre, muchísimos los temas para tocar, y después seguiremos en el segundo bloque con Ferrara y con el doctor Ferrara y Masuccini. Hubo en estos días, si bien no fue en Rosario, pero es un hecho comprometido de inseguridad, un camión con armas, con una gran cantidad de armas, doctor Giacometti, fue asaltado en Capital Federal. Llevaban entre esas armas pistolas Glock. Usted seguramente podrá hacer una pequeña descripción de lo que es una pistola Glock. Sí, la pistola Glock es una pistola de origen belga que tiene la característica de ser muy liviana, tiene 800 gramos de peso con una calibre 9 milímetros, 900 una 40 aproximadamente, 40 y 9 milímetros son dos calibres, es prácticamente toda de material plástico, de polietileno, y tiene la parte de la corredera de acero solamente. Es una pistola de muy buena carencia de fuego y, ya le digo, es muy fácil de portar, muy fácil de llevar, se esconde muy bien en cualquier lugar, pero tiene una característica: el seguro trabaja sobre la cola del disparador y no tiene gatillo exterior, o sea que se llama, como se llamaba antiguamente, son pistolas que se pueden tirar desde adentro de un lugar, dentro de un bolsillo, porque la corredera, el martillo no puede quedar atrapado nunca, entonces queda con la corredera libre. Tiene grandes riesgos. Es un arma que tiene un riesgo bastante grande. ¿Por qué? Porque una vez que está montada el arma, el disparador tiene que tener mucho conocimiento de arma, mucha tranquilidad, pero cualquier cosa se puede disparar. Si no tiene, muy celosa, como se dice. No, aparte de celosa, no hay nada que te indique prácticamente más que un puntito lateral de que esa arma está montada con bala en recámara. Perfecto. ¿Son armas que utilizan las fuerzas de seguridad? No. Generalmente estos, o sea, en otros países del mundo sí, acá ya es muy cara para nosotros, es un arma que está alrededor de los $1.000, $1.500. Es un arma que se porta, la porta gente que tiene un cierto capital o que, bueno, le gusta tener armas y para llevar. Y posee, muy bien. Entonces seguimos, es muy buena esta la aclaración que usted hizo para ver la magnitud de estas armas, ¿no? Bueno, también en ese cargamento lo componían fusiles automáticos, chalecos antibalas, 60.000 proyectiles que atraviesan los chalecos antibalas, carabinas 22 que dicen que son de poco uso, de poca reventa en estos robos. Bueno, y ahora viene la polémica, de acuerdo a lo que dicen los investigadores, la policía. ¿Fue robo al voleo? ¿Fue por encargo? ¿La robó la misma banda que lo va a utilizar? Yo le estoy preguntando a usted en materia de suposiciones, usted tampoco tiene la bola de cristal. Pero en estos casos, ¿qué es lo que es? ¿Fue un robo al voleo? ¿Apareció una banda que le provee a las demás? ¿Cuál es su opinión? Acá tenemos algo que analizar. ¿Cómo fue robado? ¿Dónde fue robado? Camión sin custodia. La realidad de la cosa, no lo que vendemos o lo que podemos decir públicamente. Cómo fue la trascendencia, si estaba con monitoreo o sin monitoreo, si tenía custodia o no tenía custodia, si tenía las armas como se deben transportar, con las armas incompletas. O sea, cuando usted transporta armas, generalmente, si es un fusil, le saca una parte del percutor, cosa de que le hace armas pueda ser inutilizable. Es una de las condiciones inclusive que pide el RENAR en muchos casos. O sea, hay un montón de preguntas que hacernos. La otra gran pregunta que nos debemos hacer es lo siguiente: ¿esa arma va a ser utilizada para qué? ¿Para ser utilizada en robos? No creo que el fusil pueda ser utilizado para un robo, o sea, puede ser utilizado en un robo en caso de atacar un blindado, de atacar lugares muy particulares. ¿Para qué se han utilizado? ¿Para qué van a ser utilizadas esas armas? Creo que las preguntas son muchas y de muy amplio espectro. Si tenemos una carabina 22, la carabina 22 es un arma, si bien decimos un arma muy simple, un arma muy común, un arma de calibre muy bajo, pero también tenemos el 22 Magnum. ¿Cuál fusil era? ¿Qué carabina era? El 22 Magnum tiene una gran potencia de fuego, un gran poder de fuego, una gran potencia. El 22 común también es un arma muy peligrosa, porque es un arma que donde hiere puede correr internamente dentro del cuerpo. Eso es lo que dicen, pese a que es un calibre pequeño, ¿verdad? De la 22. Y permite el recorrido internamente del cuerpo. En vez de una 11-25,
donde le pega lo tumba, una 38 donde le pega lo tumba, la 9 es perforante, la 40 tumba. O sea, hay algunas características de cada arma. Hablo rápidamente porque creo que si entramos en detalle se nos va todo el día. Creo que más que nada de todo esto hay que ver qué análisis, dónde va a ser utilizado y dónde va a aparecer la primera. A partir de dónde va a aparecer el primer arma, vamos a saber para qué motivo fue robado. Si es por un motivo simplemente delictivo, si es para blanquear una situación, si es por un problema de seguros. O sea, hay muchas preguntas que nos quedan. Muy bien, Hernán. Doctor Ruiz, escuchando esto, y ya que estoy en estos momentos, estoy rememorando nuestra historia, cuando uno escucha estas cuestiones de las armas, uno no puede menos que asociarlo con la política. Esperemos que me equivoque, que sea una imaginación mía y que no tenga nada que ver con algún intento de desestabilización política. Pero la pregunta que lo que me gustaría formularle es, con respecto a las armas, ¿está en condiciones el poder político de controlar digamos, de controlar las armas, de controlar a quienes compran, venden las armas? ¿Se puede realmente? Bueno, con respecto a las armas legales hay un control que es muy importante. El RENAR hace un control exhaustivo, no cualquier persona puede tener un arma, se pide una serie de requisitos que son insalvables. Antiguamente el control no era tan amplio, entonces uno iba a comprar un arma con un documento y después se comprometía a hacer la documentación. Hoy eso no se permite. O sea, el control de armas legales es bueno. El problema es las armas ilegales, o sea, todas estas armas que ingresan al mercado, ya sea por los propios robos que sufren algunas personas, que son legítimos usuarios y son víctimas, le roban en su casa, le roban el arma, o las que entran a través de digamos, para decir una forma, una importación ilegal, o las que se nutren en el mercado a través de estos hechos muy curiosos, o bien también lo que se conoce como las propias fuerzas de seguridad que abastecen muchas veces ilegalmente al mercado negro de armas. Con respecto a las armas, lo que uno pensaba, lo pensé en la desestabilización, una de las posibilidades, y la otra que va a ir a entrar a lo que va a ser el ejército de organizaciones criminales. Es un buen lote de armas para que una organización criminal pueda tener una superioridad logística sobre otras organizaciones. Esto veamos en una organización de narcotráfico que pueda tener 80, 90 armas de primera calidad, tendría una superioridad sobre otras organizaciones que estarían con armas de menores calibres y con menor poder de fuego. Me hizo acordar una película, Ciudad de Dios, la desesperación que tienen las organizaciones de conseguir armas, que en un momento van a robar armería, que eran armas de muy bajo calibre, pero después cómo intentaban conseguir armas de gran poder de fuego, que son armas generalmente importadas, armas, fusiles, que ahí en eso lo que le quería explicar, que no es muy complicado, el doctor Giacometti lo conoce mejor esto, pero es muy complicado que una persona, un civil, que no pueda acreditar para qué va a utilizar un fusil, pueda comprar uno. Yo soy legítimo usuario de arma de fuego, pero no puedo comprar, no me puedo comprar un FAL. Y es un fusil que tiene gran poder de fuego, que se puede usar, como decía, para robar un blindado o para tener una superioridad logística sobre otras organizaciones criminales. Y creo que también eso hay que tenerlo en cuenta y que va a ser determinante cuando aparezca la primera arma. Cuando aparezca la primera arma, que va a ser muy pronto, si está dentro de alguna organización criminal, cuando aparezca la primera arma vamos a ver qué es lo que se estaba haciendo en este mercado. Recuerdo en esa... Sí. Te agrego un poco lo que dije antes. Cuando uno, apoyando lo que dice Ruiz, cuando yo a ustedes le dije hay que ver cuál va a ser el seguro, qué es lo que pasa con el seguro, cómo es el traslado, si trasladó completa o incompleta, creo que todo eso hace a lo que está diciendo Ruiz. Justamente ese hecho de haber trasladado las armas en forma incompleta, posiblemente dé la señal, si está incompleta no puede ser utilizable, y si no está dejada adrede para poder denunciar un robo y después ser utilizado por quizás la misma banda que lo trasladaba. Exactamente. Recuerdo, doctor Ruiz, en la película Ciudad de Dios, que esa favela, porque era en una favela de San Pablo, si no me equivoco, de Río, era un verdadero arsenal, tenían más poderío que muchas de las fuerzas que lo venían a combatir. Claro, hay un gran error a veces de pensar que en los lugares humildes están
los delincuentes son todos delincuentes y todo lo contrario. Lo único que eligen estos lugares, estas organizaciones criminales, porque consideran que tienen mayor impunidad. Exactamente. Entonces se esconden detrás de la pobreza, lugares que el Estado no ha llegado, no le interesa llegar, que lo deja de lado, y por esa razón terminan en estos lugares, en el caso en Buenos Aires, Villa 1, 1114, que se asocia al narcotráfico y a la cocina de cocaína, y en el caso que era Río de Janeiro, en el tema de Ciudad de Dios, que elegían una favela que era Ciudad de Dios, un lugar bueno y elegido por los traficantes para esconderse de las autoridades. De las autoridades. Doctor Giacometti, estas campañas que organizan los estados, las provincias, para que los civiles entreguen sus armas a cambio de un dinero, ¿tienen efectividad? Realmente los que entregan las armas no creo que son las que las utilicen para delinquir. Yo creo que acá tenemos que tomar en cuenta algo. La persona que tenga el arma del abuelo, del tartarabuelo, del padre, y que esa arma esté prácticamente fuera de uso, está mal cuidada, esté en desuso y no sepan qué hacer con el arma y no puedan regularizar su situación, la van a entregar a cambio de pesos o a cambio de simplemente sacarse la tranquilidad de no tener arma en su casa. ¿Qué pasa por el contrario? Si vamos a entrar en determinadas zonas o determinados lugares, vamos a encontrar de que las armas se fabrican, y así fabricamos las tumberas, fabricamos un montón de tipos de armas, o se recuperan armas, por ejemplo, los viejos 44 que se recuperan para tirar con cartucho, o tirar revólveres 44 viejos, de los tipos de la época de los cowboys, como decimos nosotros, que con un cartucho de 44 anda perfectamente, un 14 chico o un 12 chico anda perfectamente bien. Entonces, ojo, el hecho de que digan vamos a cambiar arma por dinero, vamos a entregar las armas, el que la va a entregar es el hombre que se quiere quedar en ley, no quiere tenerlo de cabeza. La persona que tiene intenciones de cometer alguna clase de ilícito va a mantener esa arma, va a robar más armas o bien la va a fabricar como se fabrica en muchos lugares. Hernán, te escuchamos. Bueno, esta es una pregunta que va para los dos porque son expertos en derecho penal. Primero me dirijo al doctor Masuccini. Los otros días la Presidenta de la Nación, acompañada por el doctor Lorenzetti, anunció una fusión del Código Civil y del Código Comercial, y el doctor Lorenzetti dijo algo sumamente interesante, porque leí también que hay un proyecto de reformar el Código Penal. Dijo el doctor Lorenzetti que era fundamental acercar la realidad cotidiana de la gente a los cuerpos jurídicos, a las normas jurídicas, y que lo que se estaba tratando de hacer con el Código Civil y el Código Comercial era imbuirlo de una cultura de Latinoamérica y eliminar de esa manera la influencia europeizante de los códigos vigentes hasta el momento. Como el gobierno tiene en mente una reforma del derecho penal, tal cual lo leí en un matutino porteño, página 12, yo quisiera preguntarle a usted, y también va para usted la pregunta, doctor Ferrara, si creen que el derecho penal en vigencia está imbuido de cultura europea y si es necesario transformarlo para que esté imbuido de una cultura latinoamericana y acercarlo más a la gente. Bueno, me parece que son unas palabras un tanto, para la tribuna del doctor Lorenzetti, que es una persona absolutamente formada, pero creo que en este momento pecó de político. Decir que estamos acercando a una cultura latinoamericana queda muy lindo, es una cuestión casi lírica, pero digamos, el derecho que nosotros usamos es básicamente creado por los romanos en el derecho civil, influencias francesas, italianas, españolas, y el derecho penal es básicamente europeo, formado en la dogmática italiana, en la dogmática alemana, alguna influencia española. Tenemos un muy buen código penal en los últimos años transformado por algunas injerencias políticas. Hay un proyecto de código penal hecho por algunos tratadistas, algunos autores, entre ellos el doctor Daniel Herbeta, hace mucho que está en danza, igual de la unificación del Código Civil y Comercial, pero el derecho penal y el derecho en sí está inventado hace casi 2000 años y va evolucionando, pero no existe un derecho latinoamericano, por ejemplo un derecho indígena que va a venir a superar nuestro derecho europeo. Eso es político. La dogmática es firme, está bien, realmente muy bien armada y si se la aplica desde la lógica y con apoyo de las instituciones va a funcionar bien. Creo que el tema fue un poco político. Doctor José Ferrara, a usted seguramente nos interesa cuál es su opinión sobre este tema. Bueno, en grandes rasgos coincido plenamente con Rodrigo, sobre todo con el derecho penal. El derecho civil, digamos, no es que porque uno sea
intente ser especialista en derecho penal, pero bueno, es una cuestión totalmente diferente al derecho civil. Y me parece que el tema de la modificación no responde a las características que dice el doctor Lorenzetti. Nosotros hemos estado en varias charlas del doctor Lorenzetti y bueno, es clarísimo en sus exposiciones, nadie va a negar su capacidad intelectual, pero me parece que acá hizo una cuestión más un discurso político que otra cuestión, que otra cosa. En cuanto al derecho penal, hemos tenido varias modificaciones y fueron bastantes lamentables, por lo cual hay que tener mucho cuidado con eso, y sobre todo cuando se hacen discursos demagógicos, porque sin ir más lejos tenemos el dato más reciente, que fue la ley Bloomberg, que erosionó el Código Penal de una manera inusitada. Por lo cual me parece que... ¿Fue fructífera esa modificación? No, fue un desastre. Fue un desastre. Fue un desastre donde quedaron figuras que al margen de la tipificación que antes existían, pero por olvido del legislador. Fue una modificación totalmente demagógica, donde se apuntó a un solo clase de delito, que era el que la sociedad reclamaba en ese momento por el clamor del papá de Axel, pero que nada vino a solucionar a la problemática de la seguridad, creo que la agravó. Y me parece que más el derecho penal es más una toma de decisión política, legislativa, con una política criminal adecuada a los nuevos momentos que estamos viviendo, a las nuevas organizaciones criminales, como se dijo en el capítulo, en el anterior debate, y me parece que está más encaminada ahí, y ver muy tranquilo el tema de una nueva modificación del Código Penal, porque no es el derecho civil. Hernán. Doctor Masuccini, entonces uno llega a la conclusión de que el acto que uno pudo ver los otros días con la presidenta, otra gente y el ministro de la Corte, fue para tapar otros temas, fue para encandilarnos con algo muy importante, pero de paso hacernos olvidar que hay otros temas políticos más importantes, como la corrupción No lo creo. Yo creo que el discurso de Lorenzetti no apuntó a un sector técnico. Es como si yo me pongo a hablar de fútbol, yo soy, vamos a suponer, Pisi, me pongo a hablar de fútbol, pero si tengo una tribuna no especializada, quizás hago un comentario. Depende del auditorio. Depende del auditorio. Yo estoy seguro que Lorenzetti, si se hubiese reunido con juristas y no con un acto político, hubiese tenido otro discurso. Obviamente las figuras del Código Civil y Comercial hay que afianzarlas, pero no tienen que ver con la realidad latinoamericana, sino con la realidad contractual del momento o la realidad civil del momento. Por ejemplo, los cambios en la ley de divorcio implican una familia mucho más variable que hace 150 años cuando Vélez hizo el Código Civil. Creo que apuntaba a eso. Lorenzetti eligió el auditorio y el discurso, Cristina Fernández también lo hizo, y creo que apuntó a eso. No era un discurso técnico ni para tapar, porque la reforma de los códigos es muy importante si se hace correctamente, y creo que sí que se está encaminando de buena manera, por lo menos en lo civil y comercial. Muy bien. Siguiendo con el tema civil y comercial, usted, doctor José Ferrara, ¿usted está de acuerdo con esta modificación? ¿Considera que es importante y necesaria hacerla? No me cabe la menor duda de eso. O sea, si bien no soy un especialista y prácticamente no he tomado una audiencia civil en mi carrera profesional, lo que se está proponiendo en la modificación es una cuestión que es de imposible retroceso en eso. O sea, no cabe ninguna duda. Una relación matrimonial se puede pactar, son ambos adultos, son ambos con libertad de discernimiento, y no veo ninguna cuestión que no se pueda avanzar sobre la materia. Lo veo desde mi punto de vista, y con alguna falencia que tengo sobre la materia, creo que es positiva, y no se puede parar esa evolución que ha tenido el derecho civil. Hernán. El doctor Masuccini, obviamente nadie puede negar el vínculo que existe entre la droga y la seguridad o el tema de la inseguridad. Hace unas horas pude leer en los diarios un proyecto que presentó el senador Aníbal Fernández destinado a despenalizar el consumo privado de droga, amparado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, pero imponiendo penas a aquellos que se dediquen al tráfico de la droga, es decir, a los narcotraficantes. Y también se estipulan penas, por ejemplo, para los médicos que le aconsejen a sus pacientes el consumo de drogas. Muy a grandes rasgos, ese sería alguno de los ítems fundamentales
de este proyecto de Aníbal Fernández. ¿Usted coincide con él en la necesidad de despenalizar el consumo particular, íntimo, de droga mientras no se violen derechos de terceros, amparándose en el artículo 19 de la Constitución Nacional? Por supuesto, desde mi óptica liberal, de una persona, somos todas personas adultas y responsables, si alguien tiene deseos de consumir esas sustancias, que obviamente particularmente yo no apruebo, pero para mí, no para otro, creo que es correcto, estamos en el camino correcto. El otro creo que es una postura demagógica, el tema de aumentar las penas, porque en realidad, y para toda la población de Rosario y zona, el narcotráfico de hecho está liberado en Argentina, por lo menos en Rosario, está liberado, todo el mundo sabe que puede consumir droga, ir a comprar droga a cualquier hora y cuando quiera, no se persigue, ningún narcotraficante va preso, bueno, ahora salió el tema de Segovia, pero es uno en 1 millón de que va detenido, no va ningún narcotraficante preso, no van solamente los positivos que están armados de antemanos, o sea, la gente que va presa está entregada y está sabido de antemano que va a quedar detenida, como antes eran los positivos de la quiniela, ahora son los positivos del narcotráfico. Así que no hay ninguna persecución real contra el tema. Y me parece correcto de la despenalización para la tenencia de consumo personal, porque esa podría ser una pequeña caja para algún policía necesitado de algún dinero a fin de mes. Entonces, ¿para qué hacer una persecución con eso? Creo que está bien ese camino. Eso está bien. Todo lo otro creo que es irrelevante porque no existe una verdadera persecución contra el narcotráfico en Argentina. Muy bien, doctor Ferrara, le dejo la última pregunta por hoy. La gente siempre está pidiendo más penas, más condena para el que delinque. ¿El Código Penal existe la posibilidad de ser modificado o es como se dice habitualmente, no se aplica en su totalidad o como tendría que ser? No se aplica para determinado sector de la población. Para otro determinado sector de la población se aplica y con todo rigor. O sea que hay privilegios. Sí, yo creo que hay que sincerar el discurso, como decía Rodrigo. O sea, desde el momento que nosotros sinceremos el discurso y digamos que el problema del narcotráfico no pasa por el narcotráfico, sino por los socios que hay en ese negocio y que no son enemigos, sino que hoy por hoy son nuestros amigos, políticamente hablando, me parece que vamos a sincerar el discurso y vamos a encaminar a un mejor consenso social, porque la gente está engañada. En lo que respecta a la ley provincial, son muy duras, pero solamente para los marginales. Lo de cuello blanco, nunca nos preguntamos por qué, y cuando hice referencia a la ley Bloomberg, se hizo la modificación, pero solamente para el robo y para lo que tenga que ver con las armas, pero nunca nos preguntamos por qué el cohecho, por qué la estafa, por qué los delitos económicos, nunca se pide que se aumenten las penas. Me parece que es un discurso demagógico, un discurso mentiroso y un discurso que lo único que hace es engañar a la gente que se quiere engañar, pero que hay que terminar con ese discurso porque si no el avance es imposible. Les agradecemos la presencia. Este tema es para seguirlo, porque es interesante. Lo que usted ha hecho ahora es incluso preocupante, ¿no? Es preocupante para el resto de la sociedad, para una gran parte de la sociedad. Y sí, porque la sociedad se ve engañada, eso es lo más lamentable que nosotros vemos a diario, donde creen que entran y salen por una puerta. Eso mismo. Y bueno, por lo menos entran y salen por una puerta algunos marginales. Los de cuello blanco nunca entran ni salen por la misma puerta, o sea, nunca le alcanzan a entrar. Gracias, doctor Ferrara, gracias, Mazzuccini. Vamos a la pausa y seguimos con más Nadie Sabe Cómo. Hoy es el último día que la Mesa de la Seguridad está los días viernes. A partir de la próxima semana, en abril, estarán los días miércoles. Nadie Sabe Cómo, el magazine informativo de la tarde, con la conducción de Rubén Sauro. Nadie sabe cómo, nadie sabe cómo.